atención, amantes de lo insólito, bienvenidos a un viaje narrado por quien ha tropezado con la vida, el lujo y los horrores inenarrables, siempre con una copa de buen whisky en una mano y una pistola en la otra. Soy Indiana James, y si creen que conocen la buena vida, permitan que les cuente la vez que un cheque de $10.000 me arrojó de cabeza a la senda de la aventura más aterradora que jamás haya pisado la búsqueda de una deidad primigenia y un libro maldito, todo orquestado por un excéntrico millonario con gustos muy particulares. Prepárense para escuchar Cali no es Cali, una historia donde la aventura se tiñe de terror cósmico y la línea entre la cordura y la locura se desdibuja con cada paso. Nuestra historia comienza con un Indiana James inusualmente doméstico dictando un cursillo sobre religiones en la Universidad de Miskatonic. Si estás disfrutando de esta narración, te invitamos amablemente a suscribirte al canal y darle me gusta para apoyar nuestro contenido. Continuamos. Mi presencia allí, debo admitirlo, era una cuestión puramente monetaria. Fui contratado por el profesor Manarkam y con el dinero en mente devoré volúmenes sobre cultos y deidades, acumulando un conocimiento superficial que me permitía pontificar sin mayor esfuerzo. Entre la audiencia una figura destacaban Sharon Elton, una heredera millonaria con un brillante doctorado en antropología. Su inocencia, combinada con mi encanto y mi elocuencia sobre cómo sobrevivir a las culturas y sus dioses, me puso en el camino de una vida de lujos en Seattle, junto a ella y su familia, los reyes de los criaderos de ostras del Pacífico. La promesa de una vida sin sobresaltos, llena de confort y sin más peligro que el caviar demasiado salado, se cernía sobre mí. Oh, la dulce monotonía del lujo, pero como siempre ocurre en la vida de un aventurero de mi calaña, la tranquilidad es una quimera. Mi pasado, encarnado en la deslumbrante cobra, una vieja conocida con un talento particular para el striptease y un peculiar cariño por los animales exóticos, irrumpió en mi idílica velada en la ópera de Seattle. Cobra, en un despliegue de su característica exuberancia y apenas vestida, se abalanzó sobre mí en la entrada del Imperial Opera House, provocando un escándalo mayúsculo. Los flashes de los fotógrafos, los gritos de la multitud y el desmayo de la señora Elton sellaron mi destino. Mi prometedora vida de caballero ostrecultor se desvaneció. Cobra, sin embargo, con su peculiar sentido del humor, me dejó con una indirecta para que la encontrara en el Colonial Hotel, donde, para mi sorpresa, me esperaba una copa de mi bourbon favorito y una nota con el número de su habitación. Allí, entre penumbras y serpientes vivas que adornaban su lecho, Cobra me recibió, pero no estaba sola. El enigmático Olivero Dawson, un millonario excéntrico, obsesionado, con libros de magia negra, hizo su aparición. Con su bronceado impoluto y su elegancia intemporal, Dawson desveló la verdad de él había orquestado todo, desde mi cursillo en Miskatonic hasta la irrupción de Cobra. Su objetivo, arrancarme de una existencia complaciente y aburrida y lanzarme a la aventura, que, según él, era mi verdadera vocación. Se burló de mi casi boda con Aaron, asegurando que me había salvado de un futuro tedioso, una afirmación que a regañadientes tuve que admitir que tenía razón. Dawson tenía una nueva misión para mí, encontrar las invocaciones prohibidas a Kali, un legendario volumen que se decía otorgaba poder sobre los seguidores de Kali, la temible diosa de la muerte hindú. Me explicó la historia de los Tubus, una secta de estranguladores que realizaban sacrificios humanos en honor a Kali, prohibidos y perseguidos por los británicos en la India, pero que Dawson sospechaba seguían activos en la clandestinidad. El libro, según sus informes, había caído en manos de figuras tan siniestras como Hitler y el reverendo Jim Jones. Dawson me ofreció $100.000 más gastos, una fortuna, por encontrarlo. Yo, fiel a mi naturaleza y reconociendo mi dependencia de Cobra en situaciones complicadas, acepté, pero sólo si ella me acompañaba. Cobra, siempre dispuesta a la emoción, accedió con una sonrisa. Nuestro destino inicial fue Calcuta, la capital de Bengala, un torbellino de ruido, polvo, miseria y vacas sagradas, donde la vida se aferra a los desagües y las aceras. Entre el lujo de nuestro hotel, el Najagesto House y la abrumadora pobreza de las calles intentamos, sin éxito, localizar la huella de los tubs. Nuestro vía, un risaudrivé llamado Sangual, nos llevó a lo que él llamó el templo de los cuerpos profanados, una suerte de santuario oculto. Nos vestimos con ropas hindúes, con la cara cubierta, y nos adentramos en un miserable lugar, sólo para descubrir que era una farsa, una trampa para turistas ingenuos como yo. Cobra, por supuesto,
no perdió la oportunidad de burlarse de mi inocencia aventurera. Las pesadillas no tardaron en llegar y mi frustración crecía. Calcuta parecía un laberinto sin salida. Cobra, en un intento por levantarme el ánimo, adquirió un pequeño mono, Ricky, y me ofreció un striptease artístico al compás de Beethoven en nuestra habitación de hotel. La atmósfera se tornó intensa, pero la noche de pasión fue bruscamente interrumpida. Pequeños dardos, finos como alfileres y empapados en veneno, impactaron en nuestra almohada. Los tubos nos habían encontrado. Unos minutos más tarde, Cobra gritó. El pequeño Ricky apareció ahorcado en la ducha con un cordel de cerdas de tigre, y a sus pies una figurita de arcilla de Cali, la macabra tarjeta de visita. La intrusión era imposible de explicar, y lo más inquietante, la noticia de mi misión, publicada en primera plana del periódico local, reveló la mano de Utterson. Él quería que los tubos me encontraran. Al día siguiente decidimos que Cobra contactaría a un periodista local para obtener información. El encuentro fue un desastre. El hombre, más interesado en el escote de Cobra que en nuestra misión, se negó a cooperar. Mi paciencia se agotó y un puñetazo en la mandíbula del periodista, Rashid, acompañado de la amenaza del dardo envenenado, le convenció de analizarlo. Por caballerosidad o celos, como diría Cobra, insistí en ir yo mismo a buscar los resultados esa noche, después de una partida con Cobra que, debo admitir, ella ganó con holgura. La casa de Rashid, un edificio modesto en los barrios pobres, resultó ser una trampa. El periodista, un traidor a sueldo de los tubos, brindó por mi muerte mientras dos pistoleros aparecían en escena. No me di por vencido. Me lancé sobre ellos usando una lampa como liana, derribando estanterías y enfrentándome a una docena de tubos que irrumpieron en la habitación. Mi única salida saltar por la ventana de un segundo piso. Mientras huía, escuché una voz que gritaba: llama a Benarés y cuenta a Sairaj lo que ha sucedido. Dos nombres, dos pistas. La aventura apenas comenzaba. Mi huida en taxi de Calcuta a Benarés, acompañado de Cobra, no fue precisamente heroica, pero sí efectiva. Benarés, una ciudad más antigua que Roma y Atenas, era un dédalo aún más denso de pobreza, rituales y un hedor constante a carne quemada que emanaba de los ghats, las escalinatas donde los hindúes creman a sus muertos antes de arrojarlos al Ganges. El hotel, lujoso, pero con vistas a estas piras funerarias, prometía pocas horas de descanso. Allí, para variar, rechacé el contacto de Cobra y ofrecí una generosa propina a un Botones para que nos buscara una guía. Él me presentó a su supuesta hermana, Sata, una belleza hindú que inicialmente confundió mi búsqueda de lugares sagrados con el deseo de una orgía tántrica. Cobra, con su astucia, entabló amistad con Sata compartiendo secretos del striptease. Sata nos reveló que los tubos auténticos no se reunían en templos turísticos, sino en santuarios ocultos y prohibidos, y esa noche habría una reunión secreta en el templo de la higuera ausente, un lugar de locos abandonados a las afueras de Benarés. Cobra y Sata, aterrorizadas por el peligro, se negaron a acompañarme. Teñí mi cabello de negro, armándome con un magnum y la determinación de un explorador al borde del abismo. Con el Botones, tembloroso como mi único compañero, nos adentramos en la noche hacia el templo de la idea ausente. El lugar era una construcción barroca y decrépita, rodeada por un foso donde los familiares llevaban comida a los abandonados locos. Tras la retirada de los visitantes, del campo surgió una procesión de tubos, en hileras, con los rostros cubiertos, cantando una monótona letanía. Mi corazón latía desbocado, pero no por miedo, sino por la adrenalina de la aventura. Cubrí nuestras caras con pañuelos y nos unimos a una de las columnas. Nadie nos notó. Los tucs, como un ejército de zombis, se adentraron en el templo entre los atemorizados locos y levantaron unas losas para revelar un túnel que se hundía en la tierra. Mientras descendíamos, el canto se intensificaba, resonando en las milenarias piedras, convirtiéndose en un rugido ensordecedor. Finalmente llegamos a una caverna subterránea de proporciones infinitas, sostenida por miles de columnas. Miles de tubos se agolpaban, hombro con hombro, en un ambiente obsesivo e hipnótico. Sus cánticos guturales resonaban en mi mente: el aliaká ingaragu ñarlatotep, aliaká ingaraú yopsotó, aliaká ingaraú azató, aliaká ingaraú cetulu, cetulu, cetulu. Un escalofrío me recorrió al escuchar ese último nombre. De repente, del centro de la explanada surgió una columna de humo espeso y, al disiparse, reveló un altar de piedra con bajorrelieves de bestias y depravaciones. Sobre él, un anciano desnudo villagado, Sairaj, y una criatura flotante,
y monstruosa cabeza de vaca con 6 cuernos serpentinos, cuerpo escamoso como un lagarto, rayas de tigre y 3 colas siseantes. El Botones, a mi lado, temblaba. Sairaj comenzó a hablar sus palabras hirientes, maldiciendo a un forastero venido a profanar el sueño de Kali. Miles de dagas plateadas aparecieron y los tubos clamaron Seiraj mislatar, Cétulo undatar, pidiendo mi sangre para Cétulo. El monstruo se transformó, sus formas nebulosas se desvanecieron hasta convertirse en un rostro mi rostro. El horror me invadió, los tubos, con sus ojos llenos de odio, me reconocieron como el sacrificio prometido. Seiraj exhaló una lengua de fuego que engulló mi imagen y desapareció. La multitud se dispersó. Mi guía y yo nos unimos a la huida, corriendo febrilmente de regreso a Benares, dejando atrás el templo de lo maldito, sintiendo que el aire corrupto de un dios maligno nos abandonaba con cada paso. Lo que había visto y oído se grabó a fuego en mi memoria. Al llegar al hotel, el Botones había desaparecido. Cobra y Sata se horrorizaron al verme el pálido, tembloroso, al borde del llanto. Intenté contarles, pero las palabras se atascaban en mi garganta. A la mañana siguiente, mientras me duchaba, el agua se transformó en un líquido viscoso y rojizo. Pequeñas serpientes brotaron del desagüe, mordiéndonos los pies. A gritos saqué a las chicas de la ducha y usé desodorante para acabar con la plaga. Las mordeduras ardían, pero cuando el camarero acudió por nuestros gritos, las serpientes y la sangre habían desaparecido y nuestras heridas parecían simples picaduras de mosquito. Nos tomó por locos o por participantes en una orgía de sexo y drogas. La realidad, sin embargo, era mucho más escalofriante. Las mordeduras eran reales, el terror era palpable. Sata confirmó que el Botones había huido, temiendo ser descubierto. Ante la inminente amenaza de los tugus, decidimos escapar. En el taxi al aeropuerto encendí un cigarrillo y de su humo, para mi horror, surgió el rostro maligno de Sairaj. El rostro de Sairaj, sonriente y diabólico, intentó invadir mi cuerpo a través del humo. Lloré, grité, luché desesperadamente en el asiento trasero del taxi, golpeando la mampara, sintiendo un escozor abrasador en el pecho y la espalda. Las chicas, asustadas, pensaron que estaba sufriendo un ataque epiléptico o poseído por el diablo. El taxista, molesto, nos arrojó del coche en medio del campo. Me retorcí en el suelo, forcejeando con la entidad etérea, evitando que el humo penetrara en mí. Millones de rostros, sufrientes y visiones de horror inundaron mi mente. En mi agonía, al límite de mis fuerzas, grité con todo el odio que pude reunir Cetuluganda. El humo, para mi asombro, cambió, se volvió dulce, balsámico, me envolvió en una paz inefable y luego desapareció. Postrado en el suelo, agotado, supe que había librado una batalla titánica. Llamé a Olivero Dosón, confesando mi fracaso en encontrar el libro, pero mencionando mis inquietantes pistas. Dosón, lejos de desanimarse, se mostró inusualmente excitado, ordenándome ir de inmediato a su mansión de Nuinfiel, R.O. de Island. Allí llegamos, Cobra, Sata y yo, a su extravagante residencia sobre un acantilado. Dosón, sorprendido por las 3 personas, nos recibió con su acostumbrada cortesía, mostrando sus salones y su impresionante biblioteca ocultista. Intenté narrar lo ocurrido, pero las palabras se negaron a salir. El trauma era demasiado grande. Dosón, comprendiendo, me ofreció hipnosis. Cerré los ojos y desperté 28 horas después, sintiéndome extrañamente aliviado, renovado. Dosón, sin embargo, parecía envejecido, pálido, agotado. Me dijo que bajo hipnosis lo había contado todo y que él lo había vivido conmigo. Él había sentido el horror. Me reveló que Kali era solo un engaño, un nombre falso para algo mucho más antiguo y poderoso en Cthulhu, la fuerza eterna, el mal absoluto. Luego me pidió que me fuera entregándome un sobre con una suma generosa. Al estrechar su mano, noté una extraña lerruga en su palma, una pequeña imagen de la diosa Kali. Instintivamente me llevé la mano a la espalda. Mi marca había desaparecido. Dosón, con una sonrisa enigmática y un dedo en los labios pidiendo silencio, me indicó la salida. Afuera, el viento, que había soplado furiosamente durante toda mi estancia, cesó de repente, y así, amigos míos, terminó la más espantosa de mis aventuras, dejándome con la inquietante sensación de que en ese intercambio de horrores Olivero Dosón había obtenido algo más que respuestas, quizás la posesión de una parte de la oscuridad que yo había logrado rechazar. El mundo es un lugar extraño, lleno de secretos y poderes que desafían la comprensión humana, y yo, Indiana James, me encontré una vez más en la encrucijada entre el conocimiento prohibido y la supervivencia,
sabiendo que el precio de la aventura a veces va más allá del dinero dejando una huella imborrable en el alma. Hasta la próxima si la cordura y el destino me lo permiten.